¿sí? Se asigna un valor a la escritura en distintas culturas y en diferentes momentos históricos. La escuela selecciona y valora habilidades discursivas y cognitivas diversas a partir de las prácticas que promueve. Esto dice Maite Alvarado, ¿sí? Que trabajó mucho en capacitación con respecto a la escritura y cómo llevarlo a la escuela. Sabemos que si bien los distintos núcleos familiares también se encargan de brindar herramientas para que esta técnica pueda funcionar, la escuela de alguna manera, perdón, ahora me siento. La escuela de alguna manera se carga con el peso, ¿no? Se carga con ese peso de enseñar a escribir, de proporcionar las herramientas, de que las niñas y los niños escriban bien, de que las niñas y los niños entiendan el para qué tienen que escribir, en qué les va a beneficiar. Sí, son un abanico de elementos que aparecen a la hora de pensar en esto de la escritura, ¿sí? Entonces, ahora bien, conversemos, dice la Filmina. ¿Les resulta difícil enseñar a escribir? Levante la mano los que les resulta difícil enseñar a escribir. Bueno, hay uno. Bien. ¿Por qué escribir puede asimilarse como algo tedioso o complicado? ¿Por qué decimos? ¿Por qué traemos en sí? ¿Por qué retransmitimos a otros que escribir es tedioso y es complicado? ¿Por qué un niño o una niña piensan que escribir es tedioso y complicado? ¿Por qué? Si se hace mecánicamente o como ejercicio, para el niño le va a costar. Sí, todo en realidad, si como docentes no proponemos estrategias diversas, va a ser un mero ejercicio y el niño termina aburriéndose. Bien, entonces aparece acá, una situación que hoy también se nombraba, que tiene que ver con la diversión, ¿no? Con una agilidad, con una diversión, con algo rápido, con algo que entretenga, ¿no? En una cultura del entretenimiento y del fast, todo rápido. La escritura tarda un poquito más, sabemos, ¿no? Hay que asimilar un montón de signos, hay que generar un marco y demás. Otra pregunta, ¿es gozoso escribir en la escuela? ¿Genera placer escribir en la escuela? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Quiénes piensan que sí es placentero escribir en la escuela? Bien, no es la mayoría. ¿Quiénes piensan que no es placentero escribir en la escuela? Bien. ¿Es gozoso enseñar a escribir en la escuela? Ahora vamos a la práctica docente. ¿Está el goce, el placer implícito en esa tarea o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, ahora me vuelvo. Voy y vuelvo. Entonces, dice Gilbert Durán. Vuelvo para acá. Bien, sabemos que si bien los núcleos familiares, pensemos en todos los modos posibles de familia sin excluir a ningún modelo estructural, también participan del proceso de aprendizaje de la escritura, el peso en este sentido cae en la escuela. De todos los anteriores cuestionamientos, me voy a quedar con el goce, con lo gozoso, con el placer. Me quedo con este planteo de pensar, sentir la experiencia de la escritura desde el goce. Gozar implica, según lo que yo siento y pienso, una aceptación, ¿sí? Una aceptación de eso que va a generar el placer. Acá
muchos podrán decir, se abre el debate infinito, ¿no? Un montón de posibilidades con respecto al goce. Pero bueno, yo les comparto lo que a mí me parece y ustedes, si tienen ganas, me pueden decir, no, creo otra cosa. Bien, entonces, aquí cabe la aclaración y la amplificación del sentido de goce, muy relacionado a los actos sexuales y al cuerpo, ¿verdad? Si bien este goce del que hablo no se basa en la idea de la sexualidad sesgada, sino todo lo contrario, del goce del que yo hablo es el goce del cuerpo en la amplificación de los sentidos. ¿Sí? Cuando por ejemplo, le comparto este tejido a una compañera, lo puede sentirlo en el cuerpo, con las manos, la experiencia del goce es inmediata. ¿Sí? Entonces, de lo que hablo es de esa experiencia. ¿Sí? Si bien este goce del que hablo no se basa en la idea de sexualidad sesgada ni genitalidad, se aplica un sentido amplio del término erotismo. Hablar del erotismo en la escuela, ya que lo erótico supone la apertura de los sentidos e integración del mundo interno y externo. Entonces, tomo esta amplificación de lo erótico para aplicarlo al ámbito escolar, sí, y más específicamente a los procedimientos de la escritura. Escribimos con el cuerpo, escribimos desde el cuerpo, escribimos desde los órganos, escribimos desde la percepción del viento que nos toca, escribimos desde un sinfín de sensaciones constantes. Dice Gilbert Durán, los instrumentos y productos del tejido, del hilado, son universos simbólicos del devenir. La escritura nos permite asimilar el tiempo, alivianar las cargas de lo incomprensible y misterioso de la vida, compartir, registrar y profundizar vivencias. Entonces, la pregunta que les hago es, ¿cómo nosotros, nosotres, nosotras, volvemos familiar, orgánico, amoroso el proceso de la escritura? ¿Cómo hacer para que esto resulte de esta manera? Voy a comentar algunos de los problemas o algunas de las circunstancias que suceden o suelen suceder en los ámbitos escolares. ¿Voy muy rápido? ¿Van bien? Me avisan si voy muy rápido para un poco. Una cosa que es fundamental, el tema por sobre el valor expresivo e íntimo del texto. ¿Qué significa esto? ¿Sí? La escritura sirve para transmitir una información, nos dicen. Si esa información, si ese tema no es bien transmitido, entonces el texto no sirve, el texto no funciona, es un texto que se descarta o se menosprecia. ¿Sucede así o no? ¿Sí? ¿Suele pasar esto? Bien. Entonces, yo les voy a presentar a partir de esto una teoría que tiene que ver con la voz propia, con la voz que se genera a partir de la escritura. ¿Sí? Así, esta primera sensación que tienen los alumnos y las alumnas de que su texto no sirve es una desilusión, ¿sí? Que genera costras y que genera también adultos y adultas que ya no ven en la escritura un canal de expresión, sino que empiezan a decir cosas como: yo no sirvo para escribir, a mí no me sale escribir, no sé cómo decir tal o cual cosa y demás, ¿sí? Se genera una jerarquización a partir de eso y del
el texto que tiene que informar sí o sí, tiene que ser correcto técnicamente sí o sí, que nos alejamos de lo primordial que tiene que ver con la voz propia. El estilo, o la voz propia del que hablo, es algo que muchos autores, muchos escritores hablan. Barthes habla de ello y va a decir algo así. Ahí hay una partecita de la frase, yo se las voy a leer completa. Así, dice, bajo el nombre de estilo, se forma un lenguaje autárquico que se hunde en la mitología personal y secreta del autor. En esa hipofísica de la palabra, donde se forma la primer pareja de palabras y las cosas, donde se instala de una vez por todas los grandes temas verbales de su existencia. Y dice, que es lo que yo transcribí, sea cual fuere su refinamiento, atente acá, importante, el estilo siempre tiene algo en bruto. Bruto, esa palabra nos pone así como vibrantes. Es una forma sin objetivo, el producto de un empuje, no de una intención. Es como la dimensión vertical y solitaria del pensamiento. Y entonces, yo les pregunto a ustedes, si un alumno o una alumna expresa su voz, abre su corazón, suelta su voz física al aire, se expone de esa manera a contar y a decir lo que siente, le pasa, a poder intentar transmitir una idea que seguramente tiene resonancia en sí mismo, porque de eso se trata la escritura. ¿Cómo podemos calificar a un texto de bueno o malo? ¿Cómo podemos generar una comunicación planteada desde esos parámetros? ¿Cómo? Si a priori ya tenemos una cáscara en nosotros, una ideología, tenemos puestos una coraza, estamos aislando al otro, ¿cómo podemos calificar un texto que es la voz propia del alumno o la alumna? ¿Qué hacer con respecto a esto? ¿Sí? Esto yo lo voy planteando, ustedes cada uno verá en su universo escolar, ¿sí? Cómo generar un puente con ese alumno, cómo generar un diálogo. Bien, acá tenemos una clave importantísima, ¿sí? Todos los textos, según lo que yo siento, pienso y me parece, son obras expresivas que no pueden ser rechazadas. Otro de los aspectos que es fundamental tiene que ver con la horizontalidad de la escritura. Y acá me voy a poner de pie un segundo para contarles esto. Yo creo, pienso, me parece que los docentes, las docentes, tenemos que escribir en el aula con los alumnos y las alumnas, ponernos en el mismo lugar horizontal de aquel que está creando y se está exponiendo, porque qué fácil es desde un espacio de poder decir que algo es bueno, malo, ¿sí? Generar un montón de dificultades en la comunicación, pero qué difícil, ¿no? Es ponerse en el mismo espacio, ver si la consigna funciona, compartir la voz con el otro, compartir la experiencia y la mirada del mundo con el otro. ¿Lo hicieron alguna vez? ¿Alguno de ustedes hizo esa experiencia alguna vez? ¿Lo pudieron hacer? ¿Y cómo te resultó? Espectacular. Entonces nos ponemos en la piel del otro haciendo las mismas prácticas que el otro, no desde lo discursivo meramente. Así es fácil, es re fácil. Yo estoy acá, le digo una cosa, me voy. Es ponerle el cuerpo a lo que estamos trabajando. Esta famosa frase del cambio, el cambio con el cuerpo, con los hábitos,
con el diario, con exponerse. Bien, estoy un poco pasada. Bueno, voy al tercer punto, que tiene que ver con los géneros literarios. Y acá sí les voy a brindar algunas herramientas, ¿sí? Desde mi experiencia, cómo los trabajo yo en los laboratorios de escritura que doy en distintos ámbitos educativos. Por ejemplo, la poesía contemporánea, ¿sí? Recomendadísimo. ¿Para qué? Para trabajar el yo lírico, para trabajar la subjetividad, para poder saber dónde estamos parados a partir de desarrollar una mirada consciente de lo que sucede, de escribir al viento, el ambiente, de escribir qué nos pasa con el otro y desde ese yo, esto soy, esto hago, esto quiero, ¿sí? Narrativa. Desde la narrativa podemos pensar el tiempo, las unidades de tiempo de los sucesos. Nos aliviana profundamente saber que algo, por más traumático que sea, va a terminar. Un suceso que puede ser terrible, puede ser material para ser descrito y pierde el peso, no todo, no es que uno no va a estar triste, pierde el peso porque de alguna manera lo procesa a partir de la escritura y lo suelta. El ensayo supone que los alumnos y las alumnas se posicionen, elijan temas que les interese tratar, temas que son propios, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? De los dibujitos a youtubers que están consumiendo, lo que sea propio, honestamente propio, no lo que esté bajado en línea ni nada de eso, ¿sí? Y que puedan desarrollar su mirada opinando y fundamentando. La poesía narrativa o la prosa poética, recomendadísimo. Híbridos, no hay tantas expectativas, se permite el juego, la apertura, la posibilidad de jugar sin los patrones rígidos de los géneros. Hay muchísimo para ver, ¿sí? Muchísimo para descubrir de prosa poética, muchísimo para descubrir de poesía narrativa. Los invito a que busquen en internet en distintos lados. Y por último, y ya voy cerrando, algo muy interesante que a mí me gusta trabajar es la doble historia que plantea Piglia, que es un escritor, bueno, algunos quizás lo conozcan, él se lo recomiendo muchísimo. Y Piglia dice, en el cuento hay dos historias. Una historia que es una historia más superficial, lo que sucede y casi todos entendemos rápidamente, y una historia o subtrama que está en todos lados, ¿sí? Una subtrama que es lo que es el espíritu, es lo que sostiene la historia, es el mensaje, es lo que está debajo, ¿sí? Y por ahí aflora, cual iceberg, tomo casi todas las palabras que tomó el compañero que me parecen fantásticas, aflora esta subtrama, es la emoción del autor, es lo que le pasa en su historia de vida, es su biografía, etc. Estas dos historias yo las uso para todos los géneros y me sirven para darme cuenta y para que los alumnos y las alumnas puedan reflexionar que todo, absolutamente todo es un montaje y que todo, como es un montaje, se puede desmontar y todo se puede volver a ver con otra mirada y regenerar. Ahora ya me despido, voy a leerles brevemente un texto muy chiquito, disculpen si los aburro, les leo esto y ya me retiro, que es una prosa poética, como para que cierre coherentemente, parece, que es de un autor que se llama Arnaldo Antunes, que es brasilero, que es músico también, y se llama La lluvia. Los invito, si tienen ganas de cerrar los ojos, o no sé si se van a dormir o no, es cortito, miren, es muy cortito. Disfrutemos de las lecturas que están buenas. La lluvia. La lluvia derrumbó los puentes, la lluvia desbordó los ríos,
La lluvia mojó los transeúntes. La lluvia encharcó las plazas. La lluvia oxidó las máquinas. La lluvia enfureció las mareas. La lluvia hizo olor a tierra. La lluvia con su cabellera. La lluvia agujereó las piedras. La lluvia inundó la favela. La lluvia de cortaplumas. La lluvia enjuagó la sed. La lluvia anocheció de tarde. La lluvia y su brillo plateado. La lluvia de rectas paralelas sobre la tierra curva. La lluvia destrozó los paraguas. La lluvia duró muchos días. La lluvia apagó el incendio. La lluvia cayó. La lluvia se derramó. La lluvia murmuró mi nombre. La lluvia se unió con el parabrisas. La lluvia encendió los faroles. La lluvia tocó la sirena. La lluvia con su crin iba. La lluvia llenó la piscina. La lluvia con las gotas gruesas. La lluvia de aguacero negro. La lluvia azotando las plantas. La lluvia señora del fango. La lluvia sin pena. La lluvia apenas. La lluvia con bolos muebles. La lluvia amarilló los libros. La lluvia corroyó la cerca. La lluvia y su golpe seco. La lluvia y su ruido de vidrio. La lluvia hinchó el cielo. La lluvia corroyó las cercas. La lluvia multiplicando insectos. La lluvia sobre los tendederos. La lluvia derribando rayos. La lluvia acabó la luz. La lluvia mojó los cigarros. La lluvia regó lo cultivado. La lluvia erizó los poros. La lluvia hizo muchos pozos. La lluvia secó al sol. Muchas gracias.